Te saludo, mi nombre es Ana Huerta. Dentro del reto de esta semana voy a hablar un poco con respecto a las decisiones de financiamiento de pymes y cómo esto impacta todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con el empresario. Entonces, para el artículo de esta semana nos proponen que realicemos una pregunta donde más adelante la expliquemos. Entonces, para el caso, la pregunta que yo he decidido con respecto al artículo leído es: ¿cuáles son los factores claves que influyen en las decisiones de financiamiento de pequeñas y medianas empresas? Cabe aclarar, este artículo está basado en una empresa bueno, en Argentina. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con las pymes hace referencia a esto. Pero en la parte introductoria voy a hablar un poco con respecto al entrelazamiento de la empresa y el propietario, algunas variables que afectan la probabilidad y algunas estrategias. Entonces, dentro del entrelacionamiento de la empresa y el propietario, se identifica que inicialmente o en gran escala, todo lo que tiene que ver con el uso de créditos y garantías personales influye en el financiamiento de la organización. Entonces hay un estrecho relacionamiento entre la empresa y el propietario que más adelante les va a contar. También hay unas variables que afectan la probabilidad de financiamiento personal y hay algunas estrategias financieras que se deben de tener en cuenta, como son las tasas de reinversión de las utilidades, las líneas del crédito y casualmente pues la pertenencia al sector de servicios. Dentro de la metodología estudiada, nos hablan primero de un análisis de preferencias y riesgos asociados. Entonces, dentro de este análisis de preferencias y riesgos asociados, encontramos primero que se requiere, o sea, ese análisis de acuerdo con la jerarquía financiera. Entonces, para esto las pymes buscan escalar todo lo que tiene que ver con sus finanzas, primero a nivel interno, luego pues con sus propios recursos, luego con créditos internos dentro de la organización y por último, en caso tal de que no sea posible las anteriores, pues finalmente sería como con externos. Pero se pretende que en primera instancia se cumpla con esa jerarquía financiera y se trate de abarcar de la mejor manera. También se identifica que hay una gran preferencia por financiamiento interno, ya que tiene dos objetivos claves. El primero es minimizar el riesgo de perder el control y el segundo es mantener la flexibilidad financiera. Entonces, cuando dentro de la misma pyme se ejecutan todo lo que tiene que ver con la parte del financiamiento, hay un riesgo que ha disminuido, que disminuye un poco y es el de perder el control. Al yo tener el propio financiamiento dentro de la organización, podemos generar estrategias que esto se cumplan y que pueda finalmente pues cumplir con todas mis obligaciones financieras en los tiempos acordados. Y segundo, se puede mantener la flexibilidad financiera, dado que si en algún momento la organización necesita o requiere tener un crédito externo, puede acceder a esto, dado que tiene capacidad de pagos. También se identifica un impacto, como lo mencionaba en su momento, entre ese relacionamiento entre la empresa y el propietario, dado que primordialmente el patrimonio personal y el patrimonio empresarial van directamente estrechos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el patrimonio de la persona que es el dueño de esa empresa y finalmente la organización van 100% alineadas. Y segundo, son por motivos de financiación personal. En motivos de financiación personal se identifica que es mucho más fácil acceder a un crédito personal con los requisitos que se requieren, porque no son sociedades limitadas, entre otros aspectos, que acceder a un crédito financiero como una empresa, aunque sea una pyme. Se identifica que en su mayoría se escogen o se eligen todo lo que tiene que ver con los motivos de financiamiento personal. Adicional a esto, se realiza un estudio donde participan 159 empresas. Dentro de esas 159 empresas, todas identifican que estaban antes del año 2004. El estudio es del año 2015, entonces identifica más de 11 años en el mercado y se pretende que sean 10, 15 años aproximadamente. También dentro de este estudio se identifica o se escogen empresas que cuentan con más de 5 empleados y se realiza en Bahía Blanca, Argentina, que fue los que le mencionaba al inicio. Para la recolección de datos se realizaron directamente cuestionarios personales, es decir, fueron visitadas las 159 empresas y fue dividido en varios sectores o en varios aspectos: características generales, decisiones de financiamiento, políticas de apoyo financiera, información contable, informabilidad y otros aspectos relevantes que tienen que ver con la pequeña y mediana empresa. Para ingresar ya los resultados, se identifica primero pues una tasa de reinversión de utilidades bastante significativa.
Dentro de estas 159 empresas, identifica que entre el 50 y el 100% de las utilidades son nuevamente reinvertidas. Es una tasa bastante significativa, es más de la mitad de esas utilidades, lo que significa que en este caso los empresarios de una u otra forma están grandemente comprometidos con su empresa y esperan que en un futuro pues tenga como mayores resultados. También se identifica que gran parte pertenece al sector servicios, aproximadamente un 63% de esas empresas pertenecen a ese sector. Y también se identifica que en un estudio anterior, entre un estudio anterior y con el estudio realizado, disminuyó de manera significativa todo lo que tiene que ver con los créditos personales. Aunque se utilizan y se prefieren por lo que les mencionaba hace un rato, se identificó que solamente el 8% de las pymes empleaban financiación personal. Por el tema ya de conclusiones, se identifica que finalmente todo lo que tiene que ver con las pymes tiene un impacto en la escasez de normas específicas. No hay normas puntuales que rijan todo lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas. Falta legislación y políticas fiscales adecuadas que apoyen y que solventen las necesidades que cuentan estas compañías. Adicional a esto, hay una gran necesidad de incentivos legales y fiscales. En este momento no los hay, son muy pocos y no son suficientes para abordar el alcance deseado. También como conclusión podríamos mencionar lo que hemos hablado hace un rato, y esto es lo que tiene que ver con ese relacionamiento entre la empresa y el propietario en toma de decisiones financieras y cómo es el compromiso del patrimonio personal el que puede aludirse, el que puede utilizarse finalmente pues, como activos de la compañía. Y es importante pues, resaltar que dentro de todas las conclusiones, la metodología que se utilizó y su muestreo generó como grandes resultados, los cuales fueron acordados con la muestra de 159 empresas en Bahía Blanca, Argentina, y me quedo personalmente pues con lo que nos mencionaban dentro de las conclusiones, que es esa gran participación que tienen los empresarios para solventar las necesidades de su compañía, que en muchas ocasiones son ellos mismos quienes acuden a créditos personales y todo lo que tiene que ver con el porcentaje de reinversión. Me parece que es un porcentaje demasiado alto, significa gran compromiso de las organizaciones, están 100% dedicadas y enfocadas a lo que desean y siempre y cuando se adecuen las normas políticas y fiscales adecuadas, se podría estandarizar que esas empresas vayan a crecer y permanecer en el medio. Muchas gracias, feliz día.